el juzgamiento en el sistema acusatorio. Darle la bienvenida a un expositor de lujo que también lo tenemos esta tarde ya para el cierre, el licenciado Francisco Manzano, que ya está con nosotros aquí, que entrará inmediatamente, concluya el magistrado. Ahora tenemos el tema, el criterio de superposición y credibilidad en el sistema acusatorio a cargo de nuestro respetado magistrado peruano Luis Enrique García Huanca. Muchas gracias. Voy a empezar a disertar sobre un tema que es importante y poco se conoce, y como juez, como docente universitario de posgrado, también de pregrado, y como fiscal, y también más de 10 años ejerciendo la abogacía, he podido concluir que todo el proceso penal para una mejor ubicación, en realidad se utiliza dos criterios, que pocos lo utilizan, que no está en la norma, en ningún código procesal penal, pero como principio y como criterio se debe manejar. Porque si no se maneja, usted no va a llegar a ejercer y a materializar lo que nosotros conocemos en este sistema acusatorio como teoría del caso. Lo digo como juez penal, ¿qué es lo que yo necesito escuchar del abogado? ¿Qué es lo que yo necesito escuchar, en este caso, del fiscal? ¿Qué es lo que yo necesito escuchar del actor civil? ¿Qué es lo que yo necesito escuchar, en este caso, del tercero civilmente responsable? Finalmente, ¿qué es lo que yo tengo que escuchar como juez? Porque yo voy a tener que resolver como juez de juzgamiento, ¿no?, sobre las pretensiones. Las pretensiones, que son dos pretensiones en un proceso penal. Para acá, para República Dominicana, igual que para Perú, tiene la posibilidad que la víctima se constituya en actor civil, o sea, que tenga una pretensión. Esa pretensión no es punitiva, es una pretensión resarcitoria. Esa pretensión punitiva es exclusivo del fiscal, y la pretensión punitiva tiene su vinculación con lo que ustedes han estudiado en derecho penal, que es la teoría del delito. Eso no tiene vinculación, lógicamente, la pretensión de la víctima. La víctima no puede en este sistema acusatorio trabajar la pretensión punitiva, y menos la prueba punitiva. Tiene que trabajar una pretensión resarcitoria. Y la pretensión resarcitoria no tiene vinculación con la teoría del delito. La pretensión resarcitoria tiene la vinculación con la teoría del daño, que es distinto. Una cosa es la teoría del delito y otra cosa es la teoría del daño. Y estas pretensiones en un proceso penal acusatorio de partes, ¿no?, hay que diferenciar. El proceso penal acusatorio de partes es un proceso penal que necesariamente tiene y va a trabajar dos pretensiones, va a construirse dos pretensiones: pretensión punitiva y pretensión resarcitoria. Por lo tanto, el proceso penal en República Dominicana, igual que en Perú, es un sistema acusatorio de partes. Escuché a muchos decir que es un sistema acusatorio adversarial. Y yo le voy a decir por qué no es un sistema acusatorio adversarial. Igual que en mi país, hay muchos autores que han escrito los libros, y como dice Radbruch, esos libros lógicamente dejan de estar en la biblioteca porque es un pasado que es impertinente a un presente que habla en sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque el sistema acusatorio lo tiene Colombia. El sistema acusatorio adversarial. El sistema acusatorio adversarial lo tiene Puerto Rico, que la semana pasada estuve por ahí. ¿En qué se diferencia el sistema acusatorio adversarial? El sistema acusatorio adversarial solo ve lo punitivo. No hay pretensión resarcitoria. Usted se va a Puerto Rico o a cualquier estado de los Estados Unidos, no hay parte procesal de tema resarcitorio. No hay pretensión resarcitoria. Hay pretensión exclusivamente punitiva. Por lo tanto, la investigación, ¿cómo se trabaja? Fiscal investiga, defensa del imputado investiga en forma paralela.
no hay una investigación unívoca. Acá no hay investigación paralela, igual que en Perú. La investigación es unívoca. O sea, ¿quién dirige la investigación? El fiscal. ¿Y qué tienen que hacer las partes procesales? La defensa del imputado puede presentar actos de investigación, puede presentar elementos cognitivos, elementos de convicción a la investigación. ¿Para qué? Para que en algún momento esos elementos de convicción en juzgamiento se conviertan en prueba. Eso tenemos, por lo tanto, somos un sistema acusatorio de partes, tanto República Dominicana como Perú. No somos un sistema acusatorio adversarial, porque el sistema acusatorio adversarial parte de investigaciones paralelas y tiene lo que se llama el discovery, el descubrimiento probatorio. ¿Por qué? Porque la defensa no tenía, lógicamente, conocimiento de los elementos o de los actos de investigación que tenía el fiscal. Igual, el fiscal tampoco. Eso no pasa en una investigación unívoca. ¿No? En una investigación unívoca se realizan todos los actos de investigación, si bien dirigidos por el fiscal, en un mismo procedimiento, en un mismo camino. ¿Qué pasa si el fiscal no quiere que yo realice un acto de investigación que lo pido? Hay un juez de investigación, hay un juez de garantías, usted pide tutela de derechos. Lógicamente, si no lo da el fiscal, le puede dar el juez de investigación. Entonces, ¿eso obedece a qué? A un principio, en este caso, de igualdad de armas, a un principio, en este caso, del contradictorio. No somos, y eso que quiere que quede bien claro, no somos sistema acusatorio si usted ve que un juez no respeta el principio de igualdad de armas, si un juez no respeta el principio del contradictorio. De esos dos principios se arman una pluralidad de principios que se puede trabajar dependiendo si es etapa de investigación, si es etapa de juzgamiento, si es etapa intermedia para algunos países que lo tienen. Por favor, ¿puedes avanzar las diapositivas? Ya, a ver. Yo hablo de tres tipos de, si hablamos entonces de un principio del contradictorio, entonces que es un principio fundamental para un proceso penal, tengo que diferenciar los tipos de contradictorio. Por un lado tengo el contradictorio débil, sistema mixto. ¿Por qué es contradictorio débil? ¿Hay debate de la información en un sistema inquisitivo, un sistema mixto? No. El contradictorio es débil. ¿Hay vistas de la causa, informes orales? Sí, contradictorio débil. Igual que los procesos civiles. Pero ¿qué encontramos en la investigación preparatoria? En la investigación preparatoria no hay pretensiones principales, hay pretensiones incidentales. En la mañana escuché sobre lo que es, en este caso, lo que es prisión preventiva y cualquier medida cautelar donde el juez tiene que intervenir. Pero esas medidas cautelares no son las pretensiones principales. La pretensión principal va a ser la acusación, el archivo o el sobreseimiento y las absoluciones sobre esas pretensiones. Entonces, una pretensión sobre cualquier medida cautelar, incluida la pretensión que corresponde a una prisión preventiva, un requerimiento de parte del fiscal, obedece exclusivamente a pretensiones incidentales. No hay pretensiones principales en la investigación. Pero sí hay audiencia en algunos casos, como la prisión preventiva. Pero ahí surge el debate, pero ese debate, lógicamente, es un contradictorio fuerte, porque se va a debatir, lógicamente, la información. Pero el juzgamiento, ya que este es un congreso sobre juzgamiento en, lógicamente, sistema acusatorio, yo me aparto de la doctrina italiana del jurista Picardi, que es un gran jurista, que nos habla solamente del contradictorio fuerte, ¿no? Y el contradictorio débil. Yo le digo al juzgamiento y diferencio el debate que hay en una audiencia de cualquier pretensión incidental del debate que puede haber, lógicamente, en una audiencia de juzgamiento. En ambas hay debate, y es un debate fuerte, no se va a discutir ahí, pero ¿qué es lo que tiene el debate de una pretensión principal y qué es lo que no tiene el debate de una pretensión incidental que se da en investigación preparatoria? La evolución del elemento probatorio. El elemento probatorio evoluciona. En una investigación preparatoria, en una etapa intermedia, este elemento era un elemento cognitivo, no hay prueba. En
todas las audiencias de investigación no se produce prueba, con excepción de lo que se conoce como prueba anticipada. Pero esa es la excepción. La regla es que no se produce prueba. ¿Hay información? Sí. Doctor, ¿el fiscal preguntó? Sí. Pero no hay examen cruzado. No se emplea la técnica del examen cruzado. Sí, la otra parte también preguntó, sí, pero no hay examen cruzado, no hay contradictorio ahí. Hay recopilación de información en la investigación. Todavía no se debate información. Entonces, eso es el contradictorio fuerte, porque hay en las audiencias de las medidas cautelares donde el juez va a resolver, se va a debatir una información, pero ese debate de información no va a producir prueba. Algo que cambie en el juzgamiento, en la etapa de juzgamiento. Vamos a encontrar en cualquier país, sea sistema acusatorio adversarial o de partes, la prueba solo se produce en juzgamiento. La prueba no es el perito, la prueba no es el video, la prueba no es el documento. Eso, lógicamente, la prueba no es el testigo. La prueba es lo que dice el testigo. La prueba es lo que dice el perito, ¿no? La prueba es lo que señala ese documento o ese video y que se somete al contradictorio. No solo es lo que dice, sino que tiene necesariamente que entrar en un debate, en un contradictorio. Por lo tanto, ese contradictorio fuerte o súper fuerte, más allá de que haya un debate, ese debate excluye la sumatoria, en este caso, de información. Y ahí quiero agregar al buen aporte del doctor Vega Roche, que de paso yo le tengo que agradecer porque hizo el prólogo de mi 7º libro, con otros, igual que el doctor Duarte Canán y otros grandes juristas extranjeros. Pero no es cierto esto de acá, y lo voy a decir por qué, porque escuché claramente esto de las preguntas abiertas en el contra. No solo no se pueden hacer, ni se deben hacer, sino que no son legítimas para hacerlas. ¿Por qué? Porque acá hay una lucha en la actuación de acreditación y desacreditación. Y en esa lucha de acreditación y desacreditación tiene su naturaleza. Quien ofreció ese testigo, su naturaleza es acreditar esa información. Sería absurdo decir que quien ofreció un testigo, fiscalía, va a desacreditar a su testigo o a su perito. Absurdo. La naturaleza es que vaya a acreditar. En cambio, el que no ofreció, la parte no oferente, la parte que no ofreció ese testigo, ese perito, no le queda otra cosa que contrainterrogar. ¿Y cuál es el objetivo del contrainterrogatorio? Desacreditar la información. Desacreditar la información, y repito y multiplico, desacreditar la información. No sumar información. ¿Se imagina? Si yo que voy a contrainterrogar hago una pregunta abierta y una pregunta abierta que no se preguntó para que sume información, y eso no es el objetivo del contra. El objetivo del contra es contradecir la información que ingresó. Por lo tanto, el que va a hacer el contra, la parte no oferente, está limitado. Está limitado. Otros dicen que no. Entonces se mete en otro sistema, pues. No estás en un sistema acusatorio. No estás en un sistema del contradictorio. Si no vas a respetar el contradictorio, no, porque acá el paradigma es el contradictorio. En el sistema inquisitivo era la sumatoria de información porque el contradictorio no producía prueba. Acá sí tiene que producir prueba. Entonces tú tienes que evitar la sumatoria de información porque es una pregunta impertinente. Entonces si yo hago una pregunta abierta de algo que no se preguntó, ¿cómo queda esa información? ¿Esa información queda con contradictorio o sin contradictorio? Les pregunto. Sin contradictorio. Y yo les pregunto si esa información que ingresó por pregunta abierta, sin contradictorio, ¿es prueba? No es prueba. Por eso tampoco el juez puede salirse de ese marco. El juez también está limitado, porque el juez no es parte procesal. El juez no puede interrogar al testigo y al perito sumando información. Señor testigo, usted no dijo esto, acláreme, o dígame, explíqueme. No puede hacer eso. Está limitado a preguntas aclaratorias. ¿Por qué? Porque tiene que respetar, ¿qué? El contradictorio. ¿Se imagina si un juez
que por años ha ejercido la judicatura en sistema, en este caso, inquisitivo, y se pasa ahora al sistema, en este caso, acusatorio, y de repente se le ocurre, en este caso, hacer preguntas, en este caso, fuera del contexto, en este caso, que hubo en las preguntas que tuvieron las partes procesales, lógicamente, esa información que va a ingresar, aparte, lógicamente, de no ser prueba, aparte, lógicamente, de ser una información que se queda, no vulnera ese principio de igualdad de armas. En este sistema acusatorio el juez no es parte. Por ahí, en otras exposiciones, y por eso como este es el último día y la última jornada me permite reflexionar, dice, el juez es activo. No, señores. El juez, ante la actuación probatoria, es un juez pasivo. Doctor, pero si es pasivo porque sí puede preguntar, sí puede direccionar en este caso y controlar el juzgamiento. Lo que no puede hacer es meterse en el debate probatorio, en el ingreso de la información. El juez no puede objetar. El doctor Vega Rocha habló de una tipología de preguntas. Claro, si se hace mal la pregunta, objeción a la pregunta. ¿Qué le digo? No ingreso de información. Y si hace, porque tú puedes hacer una pregunta cerrada, pues el testigo es un testigo pues, que no te hace caso. O es un perito que no te hace caso y no te responde sí o no. Por más que tú le digas, si es cierto, sí, por esto, pero señor testigo, yo le estoy diciendo que no diga eso. Y sigue hablando. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Se va a pelear con el testigo? ¿Se va a pelear con el perito? Eso pasó en Lima, con el ex abogado del presidente que está ahorita preso, ¿no? El doctor Pedro Castillo y el doctor Benji Espinosa. Yo presidí el colegiado y empezó a debatir. Señor abogado, disculpe, que es un abogado joven y brillante, ¿no? Aparentemente, pero vi que no es tan brillante. No se pelee con el testigo, señor. ¿Usted es abogado? Sí, señoría. Ya, ¿y usted es abogado? Emplea técnica de litigación. De frente, de plano, ¿no? Doctor, me dijo así, asombrado. Porque la pregunta la había hecho bien. Solo que el testigo se estaba sobrepasando en la respuesta. Y él se peleaba por la respuesta extra que le estaba dando el testigo. Y lógicamente eso no puede, pero él no tiene que, señoría, sí, objeción a la respuesta, objeción parcial. ¿Ya? Y por lo tanto, objeción parcial, solicito que se excluya la información excesiva que no pregunté. Listo, se corre traslado, ¿es correcto o no es correcto? No es correcto, fundada. Se excluye la información, solo se admite la respuesta sí o no. Listo. ¿Para qué necesitas? Hay un alegato, en este caso de clausura, y yo juez. En el alegato de clausura empieza a decir, señor juez, que la declaración del testigo, la declaración del perito, todo está bien. Porque esos peritos y esos testigos sí fueron a actuación en juicio. Sí tuvieron la declaración y se les aplicó el examen cruzado. Pero por ahí se le ocurre, por la emoción o por hacer caer a la contraparte o al juez, a hablar sobre una declaración testimonial de un testigo que nunca estuvo en juicio, pero sí estuvo en la investigación. Yo les pregunto, si esa declaración no estuvo nunca en juicio y estuvo en la investigación, ¿es prueba o no es prueba? ¿Es prueba o no es prueba? Si no está en juicio, ¿es prueba o no es prueba? No es prueba. Solo cuando el órgano de prueba declara en juicio, es prueba. Solo cuando esa información de ese documento, de ese video, se discute en juicio, es prueba. Sí, pero en la investigación se tomó la declaración, hay una declaración previa, sí, pero eso no es prueba. ¿Eso qué es? Un acto de investigación. ¿Eso qué es? Un elemento de convicción. Claro. Doctor, no vino el testigo, no vino el perito, prescíndase. Ahora se admite su informe pericial. Su informe pericial entra como prueba documental porque el perito no vino, se murió o pasó algo. El testigo no vino, su declaración previa. Entonces, con esto que quiero decir, que el perito y su informe pericial no pueden ser paralelo prueba. O es la declaración en juicio
del perito y en caso que no vaya, se prescinde y recién entra el informe pericial. Eso es importante, porque los abogados y los fiscales se olvidan, porque todos los códigos, incluido creo que el de acá de República Dominicana, el Perú, Colombia, tienen rezagos inquisitivos. ¿Usted se ratifica en toda su pericia? Sí, te confías. Ah, ya se ratificó, es prueba. Yo pregunto, ¿la ratificación es prueba? ¿Convierte la información en prueba? ¿La prueba se hace como magia, se convierte en prueba en un juicio? Pregunto. No, señores, no se puede. Acá la prueba no se produce por magia, no se produce porque juramento, no se produce porque yo me ratifico, se produce porque hay un ¿qué? ¿Un qué? Un debate. Hay un debate, hay un contradictorio. ¿Sin contradictorio puede haber prueba en juicio? No. Entonces el perito dijo, sí, yo me ratifico, señor, en todo lo que dice esa pericia, porque es mi informe. Yo le pregunto, ¿fue admitido como medio de prueba ese informe pericial? No. ¿Quién fue admitido como medio de prueba? El perito, la declaración del perito, ¿no? Salvo que no venga en juicio en forma excepcional, ingresa como prueba documental. Entonces, si yo le digo, sí, yo me ratifico en todo, entonces no puede usted en su alegato de clausura decir, no, señor, ya como se ratificó, eso es prueba. Si el informe pericial no es prueba documental, salvo que se excluya, lógicamente, la participación del perito. Entonces es importante, mire, cómo la conversión de, en este caso, la prueba personal y la prueba documental, necesariamente a través del contradictorio. Y iba esto de la objeción aparte del alegato de clausura, que tampoco está en los códigos procesales penales y que se debe aplicar. ¿Y por qué digo esto? Doctor, no está, la norma no lo señala. Yo digo, en este sistema acusatorio, ¿prevalece una interpretación literal o una interpretación sistemática? ¿Interpretación literal o interpretación sistemática? Sistemática. Usted no puede decir la letra dice esto. Si el principio del contradictorio dice, está en su título preliminar, principio del contradictorio, por eso es su sistema acusatorio, el principio del contradictorio tiene mucho que decir. El principio del contradictorio le habla de un debate. El principio del contradictorio dice que ese debate es que se produce en juicio, produce prueba. Y eso no se explica el código. Entonces la interpretación es sistemática. Y esa interpretación nos lleva a excluir todo lo que no es prueba. Yo le pregunto, en un alegato de clausura hay una valoración subjetiva. Una valoración subjetiva, lógicamente, sobre la prueba. ¿De quién? De las partes procesales. En esa valoración subjetiva, ¿sobre qué tiene que valorar? Sobre todo lo actuado en juicio. La declaración del perito, testigo, prueba documental, ¿no? Que, lógicamente, entró en un contradictorio en juicio. Se excluye todo lo que no fue actuado en juicio. Por lo tanto, si yo en mi argumentación, que es libre hacerlo en un alegato de clausura, yo ingreso información que no ha sido tocada, no ha sido actuada en juicio, yo lo debo excluir. Y puedo solicitar una objeción aparte de esa información para que se excluya información. Porque usted cree que un juez de juzgamiento va a valorar un elemento cognitivo que no es probatorio. Imposible. Imposible. Y usted puede decir, señor, ¿cuál es su fundamento legal? Señor, la naturaleza de la objeción. La naturaleza de la objeción. La objeción permite el ingreso o la exclusión de información que es, en este caso, solo se queda información que es pertinente. Y la información impertinente que solo valora el juez de juzgamiento es la prueba, no el elemento de convicción. Porque la prueba es lo que se busca que se materialice en juzgamiento. Los mexicanos le llaman desahogo probatorio. Yo le llamo evolución cualitativa del elemento probatorio. ¿Por qué cualitativa? Es una evolución, ¿no? Ese elemento que era una información en investigación, producto del debate, pasa cualitativamente a ser una información ya probatoria. Y esa información no se produce por magia, se produce exclusivamente por un debate en lo que corresponde a una, lógicamente, actuación probatoria. Ahora hay dos mecanismos
para que se produzca, en este caso, la prueba personal, examen cruzado. Para que se produzca la prueba, en este caso, llamemos así, documental, concurso de observaciones. No se puede aplicar examen cruzado. ¿O cree que el documento habla? ¿O cree que el documento le va a contestar al juez alguna pregunta aclaratoria? ¿O va a responder un contra? No. Entonces, el examen cruzado es exclusivamente para el contradictorio de la prueba personal, declaración de testigo, declaración de peritos. No es para la prueba, en este caso, documental. Continúa A ver, ¿puede continuar? Diapositiva. Están almorzando, continúan almorzando. No. Sigue. Espera, un ratito. Eso está bien. ¿Cuál es la finalidad? ¿El juez es pasivo por qué? ¿El juez va a buscar la prueba? ¿El juez de juzgamiento va a buscar la prueba? Esto no dijo el testigo, pero es importante. El fiscal no ha preguntado, la defensa no ha preguntado. Yo le tengo que preguntar. ¿Eso es posible en un sistema acusatorio? Pregunto. ¿Es posible? No. No, señores. No puede el juez buscar. ¿Por qué? Este sistema acusatorio no busca la verdad histórica, no busca la verdad material. Eso, ¿a qué sistema pertenecía? Al sistema inquisitivo, al sistema mixto, donde el juez era protagonista de la información. El juez era el juez instructor, el que construía la prueba en la investigación, el juez que investigaba y de oficio inclusive, en forma arbitraria, conseguía la prueba por encima de las partes procesales. La pregunta, ¿eso ahora lo puede hacer el juez? No lo puede hacer. El juez no consigue la prueba. Por lo tanto, si el juez no consigue la prueba, así quisiera, no puede porque está impedido, ¿la verdad es material o la verdad es procesal? Porque las partes procesales buscan, traen y discuten y debaten esa información. ¿La verdad es procesal o material? Procesal. Por las partes procesales. Doctor, pero qué pena, ¿no? Ese fiscal no preguntó esto o esa defensa no contrainterrogó bien. Como por ahí se habla del contra, sí, pero en forma global, en forma conjunta. No ingresó información. Por lo tanto, esa información solo que ingresa es el insumo para el juez de juzgamiento. Con esa información, ¿el juez qué tiene que hacer? Resolver. Por eso no es verdad material, no es verdad histórica. ¿El juez puede hacer algo? No. Si las partes no hicieron. Sí puede pedir aclaración. Señor, perito, no le entendí esto. Señor testigo, acláreme este punto que usted dijo. Yo no estoy sumando información. Estoy aclarando información que tiene insumo del contradictorio. Entonces, eso sí es válido. Eso sí es válido en este sistema. Entonces, eso de la verdad, el objetivo, hay que tenerlo presente en las partes procesales. ¿Y por qué digo? Porque esa es una introducción a estos dos criterios que para mí son criterios mágicos y que yo en todos mis años de juez y de fiscal he querido escucharlo y nunca lo he escuchado. Y lo estoy materializando en mi último libro, en mi 7º libro, que es El proceso común, que tiene 4 tomos, cada uno de más de 1000 páginas, 1100 páginas. No es un librito, es un libro, es un manual, es un texto. He quedado comprometido con el amigo, el maestro Duarte Canán, de enviarle toda mi colección, que son 7 libros, a través de Walter Ceballos, ¿no? Él verá cómo lo trae, a veces viaja acá y los traerá para la biblioteca de esta hermosa Universidad Nacional Evangélica, que con mucho aprecio me ha recibido muy bien, el cual yo tengo sentimientos encontrados con esta universidad que siempre llevaré en el resto de mi vida. Gracias. ¿Puede continuar, amigo? Pase. Y voy a ver, con este criterio, usted va a saber el proceso penal. Con eso un alumno de primer ciclo le va a ganar un abogado. Y usted pregúntele a un juez de acá de República, un fiscal no le va a contestar. Se lo aseguro. Pongo la mano al fuego por eso. Salvo que lea mi libro, ¿no? O salvo que esté en esta clase. ¿Ya? A ver, avance, continúe. A ver, un ratito, aterrice. Ahí. Teoría del caso, 13 elementos, señor. Usted es estudiante de Derecho, no se preocupe. Estoy en primer ciclo, no se preocupe. Doctor, no estudio Derecho, no se preocupe. Hoy día va a entender eso.
Y con eso, su cognitivo va a ser superior de un juez, de un fiscal. Porque esto, teoría del caso, se emplea en el sistema acusatorio. ¿Qué es la teoría del caso? Es una estrategia. La pregunta, ¿el juez tiene teoría del caso? No. ¿Por qué? El juez no es parte procesal. ¿Quién tiene y debe tener teoría del caso? ¿Quién? Las partes procesales. Las partes procesales tienen necesariamente que tener teoría del caso. Si no tienen teoría del caso, van a ser un desastre en un proceso penal acusatorio. Van a tener que soportarle al fiscal todo lo que dice el fiscal. Y usted, defensa, y usted, estudiante de Derecho, y usted, ciudadano que no estudia Derecho, usted no tiene necesidad de soportarle al fiscal su imputación. Si usted cree que no es justa, y entonces usted se puede apartar de la imputación, claro que sí. ¿Cómo se llama eso? Fáctico diferenciador. Yo no estoy de acuerdo, porque el fiscal no te imputa derecho. ¿Qué te imputa? Proposiciones fácticas. Y usted no puede estar de acuerdo con ellas, porque usted tiene otras proposiciones fácticas. Su hecho es distinto al del fiscal. Y entonces el contradictorio no solamente tiene que ser en el elemento probatorio, sino en la imputación, en las proposiciones fácticas. Porque los dos primeros elementos, porque son tres, elemento fáctico, elemento normativo y elemento probatorio. Pero ¿cuáles son los que mejor evolucionan? ¿Cuáles son los que mejor se trabajan al inicio? El elemento fáctico y el elemento normológico o normativo. Ustedes conocen teoría del delito y si no la conocen, basta que sepan si una persona dispara, ¿qué es? Y mata a una persona, ¿qué es eso? Aparentemente la tipicidad ¿de qué es? ¿De qué delito es? Homicidio. Y yo le digo, ¿usted vio que lo disparó y lo mató? Sí. ¿Hay tipicidad? Sí. ¿La tipicidad hace delito? ¿Hace delito solo la tipicidad? No. Porque se imagina que si yo le disparo y lo mato, pero yo lo disparé y lo maté porque ese señor primero me disparó, pero no me logró matar. ¿Hay legítima defensa? Y si hay legítima defensa, ¿hay delito? No hay delito, hay causa de justificación. Y si hay causa de justificación, ¿hay antijuricidad? No. Y si no hay antijuricidad, no hay injusto y menos delito. Ahora yo pregunto, no hay causa de justificación porque acá no hay legítima defensa, no hay estado de necesidad justificante, doctor García Huanca. ¿Y qué tal se trata de un loquito? De un inimputable, de uno que no tiene conciencia, que tiene un aspecto psiquiátrico que le afecta, no sabe lo que tiene que hacer un inimputable. Yo le digo, ¿el inimputable comete delito? ¿El inimputable comete delito? No, porque la inimputabilidad, ¿qué es? ¿Una causa de qué? De exculpación. Es una causa de exculpación. Y hay un montón de causas, error de prohibición, estado de necesidad exculpante. Esas causas de exculpación eliminan ¿qué? La culpabilidad. ¿Y para que haya delito qué tiene que ser? Típico, antijurídico y culpable. Entonces, esa proporción fáctica sobre el robo, sobre el hurto, yo tengo que medirlo con todas, en este caso, pasa por favor otra diapositiva. Esta vez estoy haciendo con diapositivas, le estoy dejando 26 diapositivas que son cuadros, nada escrito. Yo no transcribo nada, hago cuadros mágicos, todos son cuadritos, les va a ayudar bastante. Avanza, amigo, señor, deje su siesta. Si no voy a incautar su plato. No, todo tiene un plazo. Hay habilidades blandas, pero no hay que exagerarlas. El expediente fiscal, el expediente judicial es importante. Todos tenemos lo que trabaja el fiscal, unos le llaman cuaderno fiscal, expediente fiscal, es un escenario no probatorio. Y es ahí. ¿Y por qué? Yo les pregunto, según los plazos, ¿cuál dura más? ¿El plazo del juzgamiento o el plazo de investigación? ¿Cuál es el plazo que establece su código procesal penal? ¿El de investigación o el plazo de juzgamiento? El plazo de investigación es el más largo. ¿Y por qué? ¿Qué se tiene que hacer en la investigación? En la investigación, en este sistema acusatorio, ¿es escenario probatorio o no probatorio? No probatorio.
Entonces, ¿qué se tiene que hacer? En ese escenario de investigación, ¿se ocupa de pruebas? ¿El fiscal se ocupa de pruebas? ¿No? De actos de investigación, de elementos cognitivos, de un razonamiento cognitivo, no de pruebas. Pero ¿qué sí se tiene que preocupar? ¿De qué? De la imputación. ¿Y qué es la imputación? Justamente esa combinación entre el fáctico, las proposiciones fácticas y lo que viene a ser el aspecto normativo, lo que ahorita hemos hablado, lo que dice la norma. Para que sea delito no solo basta que sea típico, sea antijurídico, sea culpable y sea punible. O sea, no tenga causas de atipicidad, no haya error de tipo, que haya dolo o haya culpa, que no haya causa de justificación, no haya una legítima defensa, no haya un estado de necesidad justificante, que no haya una causa de exculpación, que no haya miedo insuperable, estado de necesidad exculpante, errores de prohibición, inimputabilidad, o que no haya una excusa absolutoria, o sea, en un delito de hurto donde existe prácticamente el aspecto, en este caso, de, lógicamente, en este caso, el aspecto de que no va a haber una pena, pero una, en este caso, reparación civil. ¿Ya? Quiero finalizar, ¿no?, esta exposición señalando, porque la verdad el tiempo no es tan grato, tenemos un tiempo de esto, señalando que esta teoría de la imputación implica la medición de esta proposición fáctica, no el hecho, porque el hecho es la notita criminis, es que cualquiera de ustedes que le pase, ustedes lo pueden narrar. Eso es la notita criminis. ¿Usted cree que esa notita criminis el fiscal lo debe llevar a acusación? No, tiene que pulirla, tiene que sacar los hechos más relevantes que tienen vinculación con el tipo penal. Esas son proposiciones fácticas. Esas proposiciones fácticas bien trabajadas es una imputación necesaria, válida. ¿Y de qué se dedica el juzgamiento? Lo que ya hablé en la sesión, en la primera sesión, en la cual tuve que exponer la valoración probatoria. Porque el tema de juzgamiento supuestamente se asume cuando se inicia un juzgamiento, que este juzgamiento parte de una presunción iuris tantum, que el juez de juzgamiento recibe una imputación válida y en base a el juzgamiento se va a buscar que la acreditación de esa imputación. Y esa acreditación solamente se tiene que hacer con el criterio de credibilidad. Por lo tanto, este criterio de superposición más el criterio de credibilidad hacen y se trabaja para trabajar una imputación válida y una prueba fuerte o débil, fiabilidad, interpretación, verosimilitud y comparación. Muchas gracias. Gracias. Siéntese, por favor. Ya, me saco esto. Bueno, acabamos de escuchar la tercera participación del magistrado García Huanca, sentando las bases de que necesariamente tenemos que comenzar a pensar y a repensar en la doctrina sobre todos estos aspectos del desahogo probatorio, como se llama en México, ese desahogo probatorio, la teoría del delito y la teoría del daño, como establecía García Huanca, la pretensión punitiva y la pretensión resarcitoria, y comenzar también a profundizar toda esa fenomenología de la acusación adversarial y la acusación de partes. Ese proceso penal latinoamericano sigue siendo desafiante y retador, extremadamente retador. Y nosotros aquí en Dominicana, magistrado Huanca, que estamos atrapados en la investigación unívoca, porque el fiscal dominicano es la figura icónica que tiene el monopolio de la investigación penal. Apenas nosotros los letrados tenemos derecho a hacer una moción, una petición de una diligencia procesal, que en muchos casos los fiscales ni nos responden, y entonces tenemos que hacer otra moción
de petición de resoluciones y sentar ese fiscal ante el juez de garantías para que sea el juez que resolute y le ordene a ese fiscal la consumación de una diligencia procesal. Extremadamente retador, y eso lo hemos vivido en los tribunales penales, que la prueba no es el documento, es lo que está contenido en el documento. Y como se expresa en filosofía, que vos sabéis perfectamente de que todas las opiniones son respetables. No, la única opinión respetable es la que en esencia tiene contenido valioso. Tú tienes una libertad de expresión, tú tienes derecho a expresarte, pero eso no significa que lo que tú has dicho sea respetable. Porque si tú haces una expresión misógina, o si tu expresión es inquisitorial, por vía de consecuencia, no es respetable. Licenciado Francisco Manzano, un togado de la República Dominicana, especialista en Derecho Penal Económico. Nuestro próximo ponente, por favor, los aplausos. Uno, dos, se escucha perfectamente, ¿verdad? Bueno, dando las gracias por la invitación del profesor catedrático y doctor honoris causa, nuestro gran querido doctor Duarte Canán, y así también al magistrado quien nos ha, ¿verdad?, puesto en causa con sus conocimientos y que nos ha dado reflexión. Siempre he dicho que cuando uno ve una exposición y al final se le generan más dudas que las aclaraciones que ese expositor hizo, pues cumplió con su función de sembrar en cada uno de nosotros esa semilla para construir conocimiento. Recuerden algo, que el analfabeto del siglo XXI es aquel que no logra aprender a desaprender para aprender cosas nuevas. El derecho no es estático, al igual que ninguna ciencia que se pueda generar. En la tarde de hoy voy a hacer algunas reflexiones jurídico, político, criminal respecto de cómo impacta pues el uso de las redes sociales, el uso de la tecnología y la inteligencia artificial y cómo nos obliga a las economías de mercado abierta a formular y a replantear la investigación penal, la construcción delictiva en su conflictivación primaria, es decir, cómo redactamos textos penales que puedan no caer en desuso fácilmente con el tiempo cuando la economía y el derecho pues avanza un poco más lento que los mercados de capitales. Y al mismo tiempo, cómo eso impacta en la investigación y cómo hacemos. Si nosotros hacemos una reflexión, todos los estados en Latinoamérica sufren de déficit económico y tienen que buscar endeudamiento para el presupuesto. Entonces la investigación no era como era hace algunos 20 o 30 años. La investigación hoy en día está sujeta a un presupuesto y no todos los delitos durante un año pueden ser perseguidos porque el presupuesto económico pues no da para eso. Entonces hay una conflictivación secundaria de cómo hacemos con la tecnología para que esos delitos puedan ser perseguidos y cuáles son los que se eligen para hacer eso mismo. Pero también hoy vamos a analizar que en todo ese tráfico comercial existe un autor nuevo. Ya no los seres humanos solo pueden delinquir, sino que en la actividad económica hay un actor diferente, un sujeto procesal nuevo traído al seno del derecho penal, que son las personas morales. Las personas morales ubican, por ejemplo, para que tengan una relación de la importancia de ver esto como un análisis económico y cómo impacta en una era digital como hoy, 10 empresas ingresan el 60% del Producto Interno Bruto
de toda la República Dominicana. Es decir, los 11 millones de dominicanos no aportamos ni siquiera al 1%, perdón, al 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, ese nuevo actor, esos nuevos juegos económicos, tienen que ser procesados. ¿Y cómo los procesamos cuando no se tienen físicamente? ¿Cómo articulamos reglas desde la política criminal que puedan ser de importancia? Y un último tema que no quiero dejar de lado es cómo el principio de ubicuidad del derecho penal sufre de manera como un golpe letal al derecho penal tradicional. Por ejemplo, el ejemplo que colocaba el profesor, una persona hace un disparo, entonces ciertamente tanto el autor, las pruebas, en su gran mayoría, como las consecuencias del delito ocurren en el mismo instante en el que el delito se produce. Eso ocurre con la violencia de género, ocurre con el tráfico de drogas, ocurre con todos los delitos tradicionales. Pero ¿qué pasa con los delitos económicos, los delitos producto de las tecnologías? Que ahí se fragmenta el principio de ubicuidad y muchas veces cometemos el delito, pero las consecuencias o la afectación se producen días después o en lugares diferentes. Y ahí entra la reflexión de replantearnos cómo la tecnología y cómo el derecho puede darle respuesta a esto. Y hoy, en el día de hoy, vamos a hacer unas breves pinceladas de todo esto. Lo primero es, vamos a ubicar el derecho penal en su técnica legislativa. Señores, miren, en el año 2020, el Producto Interno Bruto de nosotros se basamentaba en transacciones meramente comerciales y en efectivo. Al año 2023 y los reportes del año de 2024, cerca del 80% de todas las transacciones, ya sean pagos, transferencias de efectivo, pagos de servicio, pedidas de comida, cualquier servicio se hace a través de las plataformas online. Entonces, eso hace que la gran mayoría de las operaciones comerciales se hagan a través de estas plataformas digitales. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mantener regulaciones? Y también el derecho penal ha quedado, digamos así, muy atrapado con la forma forzada en el que tienen las interpretaciones de sus normas frente a un derecho de apertura de mercado. Las reglas en República Dominicana cambiaron a partir de la adopción del Tratado de Libre Comercio. Ahí comenzaron los primeros códigos de ordenamiento de mercado. En la época de Balaguer hasta el 96, nuestra economía era completamente cerrada, no teníamos ningún intercambio comercial con ningún país. Con la adopción del DERE-CAFTA vinieron los códigos de ordenamiento de mercado. Por eso que ustedes ven que el Código de Medio Ambiente es Ley 6400, siempre son 00. El Código Monetario es 03. La Ley de Propiedad Industrial es 01. La Ley de Propiedad Intelectual es 02. Todas esas leyes vinieron a poner, y se llaman Códigos de Ordenamiento de Mercado, poner en vigencia y en un mes à jour, como dicen los franceses, una puesta al día a la legislación dominicana. ¿Es esto importante? Sí. Ahí nosotros por primera vez nos actualizamos y actualizamos los delitos que nosotros teníamos como base, pero no actualizamos el Código Penal. ¿Qué hicimos? Una hiperinflación de leyes especiales y le agregamos tipologías penales. Por eso el Código Monetario, al final del texto, tiene temas penales. La Ley de Sociedades tiene temas penales. Y cada ley especial se fragmentó y hoy el derecho penal es caótico porque cada ley tiene un principio de regulación completamente diferente. ¿Es esto un paso de avance? Yo creo que sí, y que con un código penal moderno puede unificar los delitos patrimoniales, los delitos económicos y los delitos de propiedad y crear por fin una diferencia entre uno y otro. Un segundo aspecto, ¿qué debemos nosotros mirar desde el punto de vista de ese sujeto procesal nuevo?
Señores, si nosotros miramos, la universidad donde ustedes estudian es una persona moral. Las botellitas de agua es una persona moral. El servicio médico una persona moral. El riesgo se protege a través de una persona moral. El Estado es una persona moral. Todas las operaciones comerciales, desde usted fabricar, introducir un avión, regular el préstamo de ese avión, los mercados de capitales, toda la operación económica, es tan así que las personas físicas, por más conocimiento y por más dinero, no podemos crear un banco. Está solamente creado ese sector económico tan importante para las empresas. Y a eso le llaman sectores regulados. Dígase, todo lo que tenga que ver con seguro, con temas bancarios, con temas de reaseguro y con temas de competencia, todos tienen que hacer los sistemas bancarios. Ya Estados Unidos dio el primer paso para que el sistema carcelario lo dirijan empresas y que puedan tener regímenes de responsabilidad civil cuando se vulneren los derechos y dejar un poco toda esa hiperinflación del derecho penal. Porque el derecho penal en la cúspide no ha resuelto ningún problema social o no ha disminuido la conflictividad penal en ninguno de los aspectos. Entonces, es hacia ese lugar que vamos. Entonces tenemos entonces un sujeto procesal que hace más interacción económica que nosotros. Si nosotros juntamos el valor de Google, el valor de Amazon y el valor de Yahoo, duplica y triplica todo el Producto Interno Bruto de República Dominicana. Con ese valor se pudiera comprar todo el metraje de República Dominicana y venderlo a cualquier precio. Quiere decir que solo 3 empresas poseen la capacidad económica de todo un país. Entonces, si ya ellas pueden contratar, si pueden entrar a sectores regulados, entonces dice von Lis, un jurista alemán, dice, bueno, pues creemos que hagámosla. Si pueden contratar trabajadores, demandar y ser demandadas, hagámoslas responsables penalmente. Y ahí se construye verdaderamente que las operaciones que emergen entre ellas puedan ser consideradas también con una forma de tipología. Ahora, el tercer aspecto, ¿cómo hacemos para que la legislación no caiga en desuso? La principal, por ejemplo, en España, cuando yo estudié en una beca, una maestría, las leyes tenían que hacerse una revisión cada 2 años. Había un observatorio de cumplimiento de la ley, no importa cualquier tipo, y la ley de enjuiciamiento criminal, al igual que las leyes de cualquier tipo, se tenían que revisar cada 2 años para mantenerla en vigencia, porque eso es una aplicación humana. ¿Nosotros tenemos eso? No. Nosotros creamos una ley y para derogarla duramos hasta 20 o 30 años. Yo recuerdo que 3 años antes de yo terminar el bachillerato, y ya voy a cumplir 20 años en ejercicio, se nombró la comisión que iba, de la cual el profesor Duarte Canaán formó parte, Cándido Simón y un lustre de juristas, formaron parte de la primera lucha para actualizar el Código Penal, años 1997 y 98. Y han pasado, yo me gradué, hice maestría y tengo ya 20 años en ejercicio en esta área y todavía esos códigos no se han plasmado. ¿Cómo vamos a enfrentar entonces la delincuencia empresarial, la delincuencia económica, con un derecho procesal obsoleto, con una de jurisprudencia que para formarse un criterio, porque una sentencia no es una jurisprudencia, una sentencia tiene que reiterar ese carácter en el tiempo para convertirse en una jurisprudencia y formular parte, como sostiene el profesor Canaán, en un criterio y acervo serio con contenido para hacer derecho. Y eso toma años. Entonces existe un profesor alemán que se llama Claudio Stiedermann y dice que la solución para los delitos económicos son las normas penales en blanco. Justo la discutía con el profesor. Y las normas penales en blanco, ¿qué son? Que el cuerpo penal no define la conducta, sino que la complementa con otra legislación. Entonces, para lo que no es útil, porque no podemos dejar un homicidio en blanco, lex certa, ¿verdad? No podemos llegar hasta ahí en un principio de legalidad. Pero en materia económica nosotros sí podemos, ¿verdad? Las conductas, dejarla complementada con una legislación. Y les voy a poner un ejemplo para que podamos entender esto.
Son dos tipos de normas penales en blanco. Las propias, donde el propio texto se refiere a sí mismo, por ejemplo, una ley del medio ambiente que diga la violación a cualquiera de las tipologías de esto configura tal tipo penal y se refiere a su propia norma o el Código Penal, el propio Código Penal. Pero las normas extrapenales de inferior categoría, es decir, las resoluciones que emite, entonces esas se llaman normas penales impropias o de inferior remisión. ¿Qué le quiero decir con esto para que lo puedan entender? Imaginémonos que se construye un delito. No es lo mismo una planta nuclear que una planta atómica. No es lo mismo una bomba atómica que una bomba nuclear. Una de ellas fusiona el átomo y otra lo desintegra. Ambas son completamente lesivas y destructivas. Pero los reglamentos son diferentes para su traslado y manejo del plutonio, del uranio y de los diferentes componentes. Imaginémonos que yo hago una resolución de traslado de esa normativa y que la empresa encargada decida no cumplir los reglamentos. Pero cuando yo voy a ver los reglamentos y se completa el texto penal, quede en desuso. Es decir, ya no, hay que hacer una resolución nueva para actualizar el traslado. ¿Tendría yo que ir al Congreso a pedir la modificación del texto penal? Bastaría con reformular la resolución y yo siempre conectar el delito a la resolución y decir el incumplimiento a las medidas fitosanitarias o las medidas de traslado de productos tóxicos, químicos o altamente emitidos por resolución por cada una de las actividades económicas, su no cumplimiento genera un tipo penal. Entonces, fíjense aquí que retengo lo que dije al inicio, que actualizo constantemente el delito penal con una norma de menor jerarquía y así lo hago mucho más especializada. ¿Qué sucede? Que ahí le doy solución con las normas penales en blanco al tema de mantener vigente lo que se llama el delito base. Ahora, ¿cómo se construye la persecución de las personas morales? Penúltimo tema. Las personas morales son una ficción. Decía el profesor Errari en su libro Brief History of the Humanity, es decir, Breve Historia de la Humanidad, que los seres humanos, cuando nos organizamos en civilización, tuvimos la capacidad de inventarnos esto, lo que es derecho. Fíjense con la energía y con el entusiasmo que el profesor hablaba del contrainterrogatorio, de la referencia cruzada. Todo eso es una invención humana. Es decir, con eso o sin eso podemos vivir. Y los indígenas en el Amazonas no tienen contacto con ningún principio de legalidad. Y sobreviven y viven completamente. Es decir, es la civilización en la pasividad que crea este tipo de normas, de cosas. Creamos el dinero. Y no le puedo decir a ustedes que el dinero nosotros queremos que ese papel tiene una fuerza liberatoria. Tan así que le hemos asimilado en la Constitución de que nadie se puede apropiar del dinero porque el dinero es un instrumento de pago. Por lo tanto, ahí está la discusión que hemos siempre sostenido el profesor Duarte Canán y yo con los diferentes, que usted no puede. Es un depósito irregular en los bancos y usted no puede apropiarse por abuso de confianza porque usted nunca es propietario de eso. Solo se puede ser de abuso de confianza de lo que usted puede ser propietario. Y no se genera derecho de propiedad, sino que usted tiene una cantidad de dinero liberatoria de obligaciones. Entonces, si nosotros hemos creado el dinero y le hemos dado a eso tal valor que lo hemos llevado a que su falsificación sea un tipo penal, entonces no hemos creado la certeza de que las empresas son personas morales. Y por eso el Banco Popular está ahí y tiene 36 sucursales en diferentes áreas y permanece y es una institución y nosotros la creamos. Entonces, ¿cómo nosotros la podemos juzgar y la hacemos responsable penalmente? De dos maneras, y con esto quiero hacerlo simple. Se llama autorresponsabilidad penal y heterorresponsabilidad penal. ¿Qué quiere decir eso? Que la autorresponsabilidad es que las personas morales pueden ser cuando el beneficio de la operación es a ella es autónomamente responsable. Si hay un traslado
o un vaciado. Por ejemplo, imaginemos que una empresa está extrayendo oro y para no pagar los 4 millones de dólares que cuesta una planta de procesamiento, prefiere verter lejos ese residuo y se evita esos 4 millones de pesos. Entonces, ahí imputo porque el beneficio directo es a la persona moral y no a la persona física que cometió. ¿Entendimos eso? Ahora existe lo que es la heteroresponsabilidad. ¿Qué es la hetero? Cuando yo el hecho se lo puedo indilgar tanto a la persona moral como a la persona física. El lavado de activos. Utilizo una empresa, cometo el ilícito, hago el laundry, es decir, recuerden que no es complejo el lavado de activos. El lavado de activos es tomar dinero, introducirlo al mercado y luego utilizar la segunda fase, que es colocarlo en lugares, y luego la última fase, que es con testaferro o para que se oculte el origen del bien. Ahí queda el lavado en términos simples. Yo utilizo una empresa, pero yo como persona física también recibo los beneficios. Entonces hago este rompimiento. Fíjense que esto es imposible antes del año 1981, porque no se le puede, en el derecho penal tradicional, existe lo que se llama constitucionalmente la personalidad de la pena y de la persecución. Yo no puedo ser responsable por el hecho de otro. Sin embargo, en el derecho penal económico, esto tiene un desquebrajamiento y un mismo hecho puede hacerle atribuido a una empresa como hacerle atribuido a la persona física. ¿Qué pasa cuando la persona física desaparece? La responsabilidad subsiste. ¿Qué pasa cuando la persona, por ejemplo, nosotros somos una economía donde no producimos turbinas de avión, no producimos barcos? Entonces esos grandes emporios para venderlo lo único que buscan es un representante. Pero hay holdings, hay personas morales mucho más afuera. ¿Qué hago? ¿Le hago la imputación a ese cascarón? No, la traigo y esa fórmula nosotros la pudimos actualizar en el Código Penal para cuando una empresa tiene una cadena de empresas, todas les pueda ser utilizada la responsabilidad hasta llegamos al último. Ahora bien, terminado esto, ¿cuál es el reto que tenemos en la edad moderna o en la edad de la era digital? El principio de ubicuidad. La mayoría de los delitos del Código Penal nuestro son delitos causalistas, el que mata voluntariamente a otro. Luego pasó a un delito, digamos así, finalista. Óyeme, ¿la persona que mata a otro realmente se beneficia si yo le pago un sicario? No. Entonces voy a conectar mejor la muerte con aquel que quería realmente el resultado típico. Entonces vino la teoría eclética del derecho, donde fusionó el finalismo con el causalismo. Y ahí entra Klaus Roxin, un profesor alemán, y dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a llamarle mejor autor de dominio del hecho. Aquel que puede interrumpir, que puede ordenar o que puede paralizar el delito. Y rompimos al autor intelectual y los desfiguramos y los sacamos. ¿Ustedes saben por qué? Porque en nuestro actual derecho el autor intelectual se sienta, planifica el delito, ordena y ejecuta y reparte las modalidades. Pero les voy a poner un ejemplo reciente que pasó en nuestro país. Hace unas semanas vino un grupo de personas, entraron buscando unos chinos, ¿cierto? Pero esos chinos no estaban ahí y fueron a otro lugar. Y se dijo que la persona que lo planificó estaba en la cárcel. Pero se supone que esa persona tenía 10 años que estaba encerrado, de manera que no tenía noción de dónde estaba el inmueble era de recién construcción y él no lo pudo planificar. Entonces el autor intelectual me queda corto. Entonces el derecho penal alemán estableció lo que se llama autor de dominio del hecho, porque es el que reúne a las personas, le da las órdenes, pero es el que paga, reparte, y él es el autor mediato. Se vale de otras personas para cometer el delito sin ni siquiera hacer una planificación. Invito a que vean una charla de Klaus Roxin, que aparece en Google, que cita una sentencia, inclusive del Perú, cuando se falla en contra del expresidente Fujimori.
donde él no planificó los atentados, sino que lo planificó otro. No hizo un disparo, ni dio la orden, pero no había ninguna discusión en toda la doctrina alemana que se utilizó y en la doctrina de ahí de que él era la persona que tenía la autoría mediata porque gobernaba todo el proceso. Finalmente, el principio de ubicuidad. El principio de ubicuidad había hecho referencia de que los delitos son múltiples y en la edad moderna muchas veces se cometen desde fuera, con servidores fuera. Se utilizan y no necesariamente en el lugar donde se produce la conducta, en ese mismo lugar se tengan las consecuencias del delito. Entonces, para ahí es que se utilizan las tecnologías, para hacer geolocalización a través de llamadas, hacer mapificaciones de los lugares, hacer levantamientos forenses de dos tipos. Si son empresas, utilizan balances contables ya netamente digitales. Ustedes todos, ninguno imprime sus estados de cuenta cuando entran a su banco. Entonces, toda esa protección que establece el profesor Jean Baxac en la teoría de las generaciones de derecho. Primero, el derecho a la libertad, obviamente, y los derechos políticos. Si ya soy libre, tengo que votar. Los de segunda generación, tengo que expresarme libremente y derecho de elegir y ser elegido. Y la tercera generación, necesito un medio ambiente sostenible, educación y salud. Luego vino la complicación con la cuarta generación de derecho, que teníamos redes, teníamos datos, y que esos datos nos podían empobrecer. Y esa cuarta generación, y se habla ya de una quinta, que es la de autodeterminación o mutilación, de las teorías de Bauman, de cómo la sociedad avanza mucho más rápido que el derecho. Pero en esta cuarta generación quiero quedarme, que las mayorías de las transacciones se hacen por correo y que el phishing, el hacking y todas las operaciones superan, escuchen esto bien, todos los delitos económicos en las redes superan una sola de las operaciones o lo que durante una semana un grupo criminal supera todos los delitos durante un año de todos los atracos de cadena y de violencia que se hacen en las calles. Estamos ante una ola de delincuencia ciberpreparada con un texto penal y con un derecho penal, por lo menos en República Dominicana, completamente antiquísimo. Señores, les agradezco estas reflexiones que puedan en ustedes ver que la política criminal es obsoleta, por lo menos en el cuanto al pensamiento de buscar en la persona en un delincuente. Porque como decía Zaffaroni, me es más fácil que parezca delincuente, que se vea como delincuente, porque justifico mi sentencia. Pero ahí debemos de reenfocar, porque estamos ante un frente de endeudamiento público y cada dinero que nosotros tomamos prestado, tenemos que enfocarlos en un gasto de calidad para las generaciones futuras. Espero que les haya servido, veo muchas caras jóvenes. Ustedes son los dueños del presente, pero los grandes herederos del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Perfecto. Manzano. Perfecto. Excelente Gracias, ponencia del doctor. Gracias, Bueno, vamos a hacer 3 preguntas al doctor Manzano. Antes de anunciarles que la parte de los certificados a la Comisión Internacional será entregado mañana, en virtud de que el coordinador logístico, Walter Ceballos, se enfermó, tiene una situación de salud y no ha podido firmarlos, conjuntamente con el señor rector, que también va a tener que plasmar su firma en el certificado. Lo mismo extendemos a los participantes nacionales. Vamos a esperar que el rector lo firme, que lo firme Walter Ceballos, para hacerle la entrega de los certificados. Entonces, si tienen alguna pregunta del tema con relación al doctor Manzano, entonces pueden levantar la mano. Sí. mira ya. Arriba, creo que hay una... Ah, no. Ah. Ok. Bueno, entonces vamos a despedir con un fuerte aplauso al doctor Gracias. Francisco Manzano. Entonces, vamos a subir a una foto, acá arriba, todos. Sí. El fotógrafo, por favor, que pase por acá.
una foto. Juliana, venga. Por favor, todos suban a la tarima porque vamos a tomar una foto histórica, señores. Es un congreso que por primera vez en la República Dominicana se realiza. Entonces, esta foto va a quedar para la historia. Así que, por favor, pueden avanzar a tarima. Hay que organizarlo ellos. Pero tenía bolita blanca. Ya está gelando. Bueno, aquí, como que esto hay que arreglarlo de otra manera.